Correcto. Bueno, hemos metido unos cuantos puntos, hombre, y ahora siempre es conveniente calcular. Para ello yo pulso la F5 o ya sabéis, el icono este del señorín este que está corriendo. Le damos a la F5. Calculamos, acordaros que teníamos unos parámetros de 0,25. 0,25,2, ahora estamos en 0,25,4. Algún punto de los que hemos metido pues nos ha fastidiado un poco la precisión. Y esto es porque no son dianas, ¿eh? Es decir, es difícil marcar la esquina de un sillar, ¿eh? O la dovela de un arco. Entonces ahí es donde tenemos mayores errores. Por eso al principio siempre tenemos que meter muchos puntos que sean dianas naturales, que tampoco cuesta mucho. O sea, meter 200 puntos cuando tengamos un poco de práctica suponen pues 2 horas de trabajo o 2 horas y cuarto. Depende un poco del modelo. Y eso nos sirve para dar al modelo mucha precisión. Digo, ok, como veis, nos sale esto que se vuelve loco. Pero nada, movemos, en cuanto nos movemos por la pantalla nos vale. Si quisiéramos analizar el error, eso que veíamos en algo, abriríamos esta puntos, calidad de los puntos, y vemos, fijaros que aquí hay un punto que se nos sale mucho. Tenemos todos 0,79, 0,77 y aquí hay un 176. Si quisiéramos, pulsamos el 1, nos pasamos a modo standby, marcamos este 170 y le damos a la W. Y nos está diciendo que es en la foto 6 donde tiene el mayor error. Desclavamos la ventana para que se nos dé la ventana y veis que en esto, que os lo dejo como ya ejercicio vuestro y estas superficies ya metidas, ahí veis que he metido unos cuantos puntos que definen geometría, pero que lo vamos a dejar así para que cuando descarguéis el vídeo veáis cómo está. Pues este le tenemos que corregir un poco, nos pide. Y volvemos a calcular, ¿eh? Acordaros que era 25,4 lo que teníamos de error. Y no estamos modificando los parámetros de la cámara porque no le estamos dando hacia atrás. Ahora tenemos 0,25,1. Sin embargo, veis que lo que nos hace, bueno, esto es por cuestión de memoria, ¿eh? Pero en cuanto mováis un poco es simplemente que le cuesta rehacer la... Bueno, volvemos a nuestro modelo de curvas. Vuelvo a enfocar sobre esas líneas. Y ahora lo que sí tenemos es... Voy a dejar abierta solo la fotografía 2, ¿eh? Y voy a cerrar todas las demás. Bueno, o mejor dicho, cierro todas y abro solo la fotografía número 2. Bueno, abro la 4 que es más frontal y se verá mejor. En esta fotografía 4, veis, he dejado las dos curvas de abajo para no borrarlas todas, ¿eh? Y tenemos los puntos que hemos relacionado entre todas las fotografías. Veis este 207, 213, 95, 94, 93, 92, 91. Y estos están ya relacionados en 3 dimensiones con las demás fotografías. Entonces, para trazar una curva, ¿qué necesitamos? Pues solo marcar el icono, el Alt 7 o pulsar, ¿no? Entonces ya está en modo de trazar. Cuando nos acercamos a un punto, ¿veis? Marcamos el 91, el 92, el 93, el 94, 95, el 213 y el 207 y le damos a acabar la curva. Si le diéramos a cerrar la curva, lo que nos haría sería un bucle, nos cerraría la curva verdaderamente. Claro, aquí no tiene mucho sentido, ¿eh? Simplemente la acabamos. No se nos aparece porque no calculamos. Calculamos ahora y se nos aparecerá la curva. La curva no, digamos que no la sitúa hasta que... Bueno, ahora voy a hacerlo un poco más grande porque apenas se ve. E imagino que cuando lo colgamos en internet se verá. Bien. Esta, la veis que está, me paso a 1, ¿eh? Marco la curva y la voy a cambiar de capa, ¿eh? Y la voy a llamar, fijaros, he definido antes, no os lo había dicho, pero en el modelo que descarguéis lo veréis. Dos tipos de curvas, una curva por puntos, que la he definido con un color que es azul, y curvas por relación, que la he definido con otro color. Veis los parámetros de el código RGB del color designado, ¿eh? Que es esta especie de magenta. Pues ya esta la voy a llamar curva por puntos, que es la que hemos hecho con puntos. Y la marcamos, vaya. Voy a alargar un poco porque
Eso es. Como la tengo marcada, curva por puntos. Eso es. Ahí la tenéis. En azul. Y ahora vamos a hacer la otra curva. ¿Cómo se hace el otro tipo de curvas? Voy a utilizar, digamos, entre la foto 6 y la foto 1. No está, porque en el otro tipo de curvas necesitamos relacionar la curva entre dos fotos. Es decir, hacemos una curva, hacemos una curva en la otra foto y después la relacionamos como si hiciéramos puntos. Igual que hacemos con los puntos, pero solo con las curvas. Pero para ello hay que utilizar las curvas, digamos, las fotografías más adecuadas a esa curva. Que en este caso ya sabemos que son las posiciones extremas. Tenemos la 1 y voy a elegir la 6 para que se vea un poco, la 5 para que se vea un poco. Vale, estamos. Entonces, voy a agrandar un poco la... Eso es. Bien. Entonces empiezo con la curva. Para ello, la 7. Entonces me empieza. El punto inicial ese. Fijaros que yo voy trazando por donde podría estar la curva. ¿Mm? Veis que la curva se me va adaptando. Cuantos puntos ponga, naturalmente, más precisa. Y aquí lo mismo, acabar la curva. Pero ahora me tengo que ir, porque esta curva no se me define en el espacio hasta que no la relaciono con otra fotografía. Me voy a esta otra fotografía, la fotografía número 1. Parto de 98, empiezo. Punto. Estos puntos que estoy introduciendo intermedios, cuanto más se aproximen a los de la fotografía que vamos a relacionar, más precisa será la curva. Si la discrepancia fuese muy elevada entre unos y otros, ya veremos lo que nos pasaría. Bueno, vamos a verlo en pequeña escala. Ahora lo tengo que relacionar. Ya tengo las dos curvas dibujadas entre las dos fotografías y necesito relacionarla. ¿Cómo lo relacionamos? Pues igual que los puntos. Pulsamos la R. Y pulso la 1 y él me va a la otra curva. Y digo esto. Él sabe dónde inicia y dónde acaba la curva porque es parte de puntos que están ya situados tridimensionalmente. Y ahora le doy a calcular. El cálculo sería necesario, pero bueno, calculamos para que se sitúen, para que vuelva a calcularlo. Bueno, vamos a tener aquí el milla de las relaciones y vamos a ver esto en 3 dimensiones. Ahí tenemos las dos curvas situadas en el espacio. Voy a darle un reset para que veáis. Quiero que veáis aquí algo. Fijaros que la curva que hemos relacionado, o sea, la curva azul es la que teníamos originalmente. Bueno, podemos cambiar opciones, preferencias, para que se vea un poco mejor. Display, background, que es el fondo, y le vamos a cambiar a negro. Ok. Eso es lo que yo quería. Bueno, la curva azul veis que es muy razonable.